Y bueno, en esta reflexión que haces, además de recuperar a Yeso, a Pulanzas también, en el fondo la discusión es sobre el Estado. O Ujú. sea, lo que está transformando Morena a partir del 2019, diciembre del 2018, es la transformación del Estado, no por la vía armada, como si fue en el siglo XIX, como si fue a principios del siglo XX, sino es la transformación del Estado por la vía pacífica a partir de pensar en esa forma de decir hay que optar entre inconvenientes, esa definición de política, y optar sobre todo por una serie de reformas que le vayan dando forma a ese Estado que queremos. Y pensando en eso, Marcela, ¿qué transforma México a partir de la democratización del Poder Judicial? Eh, Hay que decir eso muy claro, Aníbal, que es una democratización lo que se observa y lo que estamos viviendo también, ¿no? Lo que se va a ver en un futuro. Es decir, apenas el día de ayer inician las tareas, bueno, la construcción todavía viene en los próximos meses y años, ¿no? De esto que estamos diciendo, pero es importante marcar cuál era la realidad de la Suprema Corte anterior contra la mediática que se produce sobre ella, porque hoy parece, si uno ve la televisión o escucha en la radio, que siguen siendo hegemónicos en nuestro país y en el mundo, decir que hoy hay una catástrofe democrática porque va a dejar de funcionar la Suprema Corte de manera independiente. Y hay que decir, no, ni vivíamos en un país justo, ni la Suprema Corte hacía las cosas como debía, ni eran apolíticos, ni vivíamos en el Edén, porque ahora están diciendo, no, estamos viviendo la tragedia, vean el cambio. Y efectivamente es un cambio, pero contra la privatización del Poder Judicial. Lo hemos dicho en varios casos para América Latina. El caso, por ejemplo, del encarcelamiento a Lula da Silva, tuvo en esencia la acción importante del Poder Judicial en Brasil, usando, corrompiendo a los jueces, inventando causas. El mismo caso sirve para Cristina Kirchner. O sea, el Poder Judicial en su aparente independencia termina siendo la herramienta más útil para los poderes fácticos que no llegaron ni al legislativo ni a la presidencia. Entonces, es el último bastión que le quedaba a estos, por ejemplo, a los oligarcas que no querían pagar impuestos. Y la anterior Suprema Corte había tomado los casos especialmente relativos a Hacienda Pública, por ejemplo, lo que tenía que ver con la reforma energética para tomar amparos en contra de ella, los amparos que ha desarrollado Salinas Pliego para no pagar impuestos, es decir, las reformas territoriales contra la propiedad colectiva de la tierra implementadas durante Cedillo. O sea, cuando nosotros hacemos la agenda de las acciones de la Suprema Corte anterior, pues vemos que era una herramienta del neoliberalismo. Hoy, ante esta democratización, estamos viendo efectivamente que necesitamos también nuevas miradas sobre el derecho, como decía Pablo. Cuando veo yo, por ejemplo, que Norma Piña es una egresada de la UNAM, es decir, no era del ITAM, no venía de Cambridge o de alguna universidad donde evidentemente uno ve las credenciales de neoliberalismo para ocupar un cargo. Entonces se preguntan, bueno, yo me preguntaba, ¿cuál es la formación jurídica necesaria para que haya una conciencia política de los abogados en el momento histórico que les toca vivir? Porque algo recurrente de los que aparentemente tienen el conocimiento técnico para hablar de esto es usar, como dijo también Pablo, ¿no? Una serie de elementos más bien legaloides para decir básicamente que estamos en una dictadura. Y quienes no tenemos esa formación jurídica, podemos terminar creyendo que ese saber especializado es el exclusivo que tendría derecho a ocupar ese cargo. Sin embargo, creo que estamos también ante la evidente tarea de democratizar el saber jurídico y de pensar, si estamos formando a nuestros abogados en universidades públicas, ¿qué idea de la política en acción van a tener? Van a ver en una aspiración a la Suprema Corte de Justicia anterior una necesidad, o plantearían las necesidades que estábamos escuchando en la voz de Hugo Aguilar el día de ayer. Por ejemplo, el tema de los salarios, que parece mínimo, ¿no? Pero, o sea, el salario mensual que cobraban, mucho mayor al del presidente, 260,000 pesos mensuales, más un aguinaldo
Nadie gana eso, ¿no? En este país. Y eso, digamos, lo que es evidente. Nadie, no tengo aquí las cifras de las posibles relaciones de corrupción, que es el caso en, en todos los cargos que fueron elegidos a nivel federal como estatal. Ese es uno de los riesgos, que son cargos tan importantes que terminan siendo cooptados o comprados por alguno de los poderes. Ese es un cambio que necesitamos, ¿no? Aguinaldos de más de 450,000 pesos, atención privada de la salud, personal de ayuda de limpieza pagado también por aparte para cada uno de ellos en sus casas. Y esto en alianzas políticas, ¿no? Reuniones con Alito, que también fueron comprobadas, reuniones con jueces de amparo contra la reforma eléctrica como Juan Carlos Gómez Fierro, es decir, actuaban como actores políticos, pero siempre con el discurso y bueno, una toga tan negra que parece tan seria, ¿no? Que quién Que la podría defienden pensar que además. atrás hay un gángster. Y eso es lo que necesitamos, Aníbal y Pablo, una reforma profunda a un sistema que se había corrompido y en ese sentido, bueno, la justicia era una moneda de cambio directamente relacionada con el poder de clase. Entonces, la posibilidad de que hoy los sectores populares accedan a otro tipo de herramientas cuando buscan pues alguna acción jurídica en todos los niveles, hoy creo que es una parte muy importante de la democratización, ¿no? Y del discurso de transformación de este país. O sea que en este sentido estaríamos hablando entonces de que haber cambiado al Poder Judicial, o sea, haber planteado la democratización del Poder Judicial no solo implica transformar a uno de los tres poderes de la Unión, sino que implica transformar el Estado en esa parte en donde se nos colaron para darle sustento legal y jurídico al neoliberalismo. Porque lo que hemos visto es que en reiteradas ocasiones las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, de los distintos circuitos judiciales que tenemos en el país, lo que hicieron fue oponerse a la transformación. En esa oposición de la transformación, algo que están diciendo los dos y que me parece sumamente importante es pensar también en la posibilidad de transformar hasta la educación judicial. Y eso le preguntamos en muchas ocasiones a varios de los que entrevistamos acá en la revista Contralínea y que eran además candidatos y candidatas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay una escuela judicial dentro de la Suprema Corte de Justicia. Una Suprema Corte que además al interior, y eso lo decimos con sustento y con evidencia empírica, porque lo hemos investigado en la revista Contralínea y lo pueden consultar en la página, el financiamiento que dio Estados Unidos para la iniciativa Mérida ronda alrededor del 60% del 2007 al 2017, única y exclusivamente para modificar digamos, el marco jurídico o ese sector judicial que ellos dicen se tiene que modificar. Eso fue la iniciativa Mérida y además llegaron a incidir sobre precisamente la modificación de todos esos planes de estudio de las universidades en nuestro país para la carrera de los abogados, para la carrera de derecho en nuestro país. Entonces, haber planteado todo esto implica también ahora, como decías Pablo, que todo eso que quedó es un vestigio. Y eso nos posiciona también frente a aquellos que son opositores. Y ahí va el siguiente bloque de preguntas. Ante esta democratización, ¿cuáles son los poderes en contra? Porque desde una visión del Estado, además de este concepto que acabas de decir, siempre están las fuerzas sociales en contra operando y eso es lo que vimos reiteradamente desde que se planteó en 2019 modificar el conjunto de relaciones que estaban dentro del Estado. Sí, fíjate que creo que se les van acabando las herramientas, ¿no? Las instancias, los nichos. Y justo ahí viene la frustración, ¿no? Yo creo, bueno, no sé, no soy psicólogo ni analizo la psique de las personas, pero yo lo que vi con Alito Moreno es una persona sumamente, bueno, violenta, claro, pero además frustrada, ¿no? Sin ya poder hacer nada. O sea, es como, no me escuchas, no hago lo que yo quiero, entonces te pego, ¿no? Ese es el nivel
de involución que hay en esa oposición, pero también habla de esa frustración que están cargando. Igual el discurso de Ricardo Anaya el día de ayer era lastimero, era patético, así como lo fue el discurso de Norma Piña. Decía, es que nos juzguen a los juzgadores. Ay, mija, pues si ya te juzgaron, ¿no? Si por eso ya te vas, ¿no? O sea, que alguien le explique, que alguien le diga qué es lo que está pasando, porque se ve que no entienden, ¿no? Y yo creo que al final de cuentas no les quedó de otra y por eso se llevan todo lo que pudieron de la Suprema Corte de Justicia. Yo me imaginaba cargando ahí las sillas, ¿no? Y como la familia de Vicente Fox con las toallas, ¿no? Hubo moneros que hicieron, de hecho, esa imagen, ¿no? Norma Piña cargando con todo lo que sustrajo de la Suprema Corte de Justicia. Claro, Porque pero di por qué, ¿no? Para quienes no lo vieron. pues justamente se estaba hablando de que estaban extrayendo cosas, ¿no? De sus despachos y que lo dejaron pelones, o sea, cosas que no les pertenecían. Como los pinos. Claro, hicieron exactamente Sí. lo mismo, ¿no? Ahora, lo que sí es peligroso es que en esta desesperación, el problema es que tienden a la violencia. Se les van acabando sus cartas, ya no saben qué hacer. Incluso es posible que el PRI pueda poner en entredicho su propio registro en las próximas elecciones. Entonces, ¿qué les empieza a quedar? Por un lado, llamar al intervencionismo, que es lo que estamos viendo con Lili Telles, con Alito Moreno, con todos estos personajes, intentando que ahora sí los patrones, porque ellos ya no pudieron, les vengan a resolver el problema, porque ellos ya no saben qué hacer. Eso es una vía. Pero la otra, pues es descararse. Yo en estos días no vi el destape de Ricardo Salinas Pliego, vi el destape de todos los comunicadores por el fascismo, porque Ricardo Salinas Pliego no solo es un lenguaje violento, ¿no? Así como que hay que subestimar, es un lenguaje violento y fascista. Está convocando directamente a la discriminación, al lenguaje de odio. Y sin embargo, paradójicamente tenemos a Leonardo Curcio diciendo, este personaje es competitivo. Vaya, ¿dónde quedó el demócrata Leonardo Curcio? Pues escondido en su destape como fascista. Y eso es grave, porque digamos, si van a apoyar a un personaje fascista como Ricardo Salinas Pliego, es respaldar entonces a un personaje muy parecido al proyecto político del trumpismo, del bolsonarismo, de Kast en Chile, de Milei en Argentina. Yo creo que justamente en el momento de que su propia incompetencia e incapacidad les está llevando a la degradación política y a la incomprensión de la legitimidad, es donde están apostando por la violencia. Ahora, digamos que en esta reformulación del Estado, pues sí nos estamos jugando cosas muy importantes. Si las clases populares no se apropian de estas transformaciones y las defienden más adelante, pues entonces ahí sí podemos ver reversiones delicadas. Ahora no hay que apurarse, ¿no? Para los procesos electorales de 2027. Sin embargo, ya hay que ir viendo, ¿no? Qué es lo que va a ir reconfigurando desde las izquierdas institucionales y también qué van a hacer las izquierdas sociales frente a este marasmo en el que se encuentran. Parece que resulta tan acelerado y tan profundo que muchos de los actores políticos ya no saben qué hacer y entonces por eso es tan importante sentar a hacer análisis político como el que hacemos aquí cada semana para intentar desgranar y entender qué son los actores y cuáles son los proyectos políticos que están abanderando esos actores en esta coyuntura. Y Marcela, siguiendo con esa misma pregunta, es un fuera máscaras, ¿no? O sea, en realidad lo que estamos viendo es un fuera máscaras de distintos sujetos políticos y de instituciones. Por un lado, dice Pablo, son los medios de comunicación como instituciones, los corporativos, los hegemónicos,
con sus distintos jilguerillos, para decirlo como lo dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Por otro lado, son los partidos políticos de oposición que en esa desesperación llaman a la intervención y lo único que les queda es el autoritarismo, la violencia y quizá esa parte protofascista o ya netamente fascista autoritaria. ¿Qué más ves tú en esta fase en la cual ya estamos con una nueva Suprema Corte de Justicia, con un año, o bueno, 11 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que digamos no es menor el primer informe que dio, porque es la transformación del Estado, repito, en distintas áreas, la política social, la energía, la seguridad, el tema indígena y afromexicano, la igualdad sustantiva para las mujeres, el poder judicial, haber dado también el sustento constitucional a los distintos programas sociales que tiene el país. O sea, se les está yendo el país, se les están yendo las instituciones del Estado hacia una parte de las fuerzas sociales que es la fuerza popular. Sí, yo considero que en estos momentos también es muy importante la formación y la conciencia política. ¿Qué tenemos? Bueno, esta llamada oposición que es, iba a decir como iba a decir un pozole, pero no, el pozole es perfecto y la oposición es una mezcla muy rara. Porque por un lado tenemos eso a Alessandra Rojo marchando el domingo en una aparente, mediáticamente vendida como una marcha para recuperar la democracia. Y en el discurso de esta mujer aparece Cuba y Venezuela y Nicaragua. Entonces, digamos, la receta con esta mujer aprendida ahí, que yo la escucho y digo, bueno, pues parece más bien que quiere gobernar Cuba, ¿no? Entonces que vaya y que proponga una candidatura por allá, si también conoce Cuba y tanto sabe, ¿no? Además, esta mujer que fue la que quitó la estatua del Che y de Fidel del centro. Entonces, ella ya actuando como la próxima candidata, dicen que quiere ser jefa de gobierno y ese tema. Creo que sobre eso hay que abordar también mediáticamente una crítica a este personaje por aparentemente haber sido elegida por los que marchan cuando nadie sabe ni siquiera qué colectivo político es el que marcha con ella. Entonces, eso, por un lado esto, otro de Salinas Pliego diciéndose, bueno, puede ser que yo sea candidato con un pensamiento muy parecido al de esta mujer, pero con todo el poder económico y político que sigue teniendo este personaje. Por otro lado, Alito también renovando, tratando de renovar al viejo PRI que sabemos cómo es, que también yo pensaba en los dinosaurios y decía, pobres dinosaurios que alguien los relacionó con el PRI, porque sigue siendo, ¿no? Como también este personaje que estaba muerto y que revive de alguna manera en la forma tradicional que conocíamos, el PRI como la directa dictadura, el que arregla las cosas a golpes, el que compra los medios para hacer, aparentar que el país está muy mal y toman esta fotografía en el Senado con Noroña. Entonces sí hay una disposición de la mediática, cultural de la oposición muy clara para jugar todas las cartas que tenga en contra de la Cuarta Transformación. Por otro lado, en la sociedad política actuando, creo que hay una conciencia muy clara de qué es lo que decidió con su voto en 2018 y en 2024, apoyando a Claudia Sheinbaum, diciendo, no queremos a esta oposición que sigue actuando hoy y queremos este proyecto de la Cuarta Transformación. Y creo que hay un tercer elemento que hay que tomar en cuenta, que es cómo se va a motivar dentro del partido y fuera del partido, en las universidades mismas creadas durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, o sea, la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la Benito Juárez, a través de las becas que se están dando, a través de las pensiones, cómo se va a hacer carne política todo este cambio económico, cultural que está sucediendo. Es decir, vamos a tener ahora la nueva Suprema Corte, en el 27 un nuevo poder legislativo, un debate en ese entorno, en el 2030 la presidencial. Entonces, en el futuro es muy clara la agenda de la Cuarta Transformación en el ámbito de las instituciones y del cambio formal. ¿Cómo vamos a seguir renovando el movimiento popular que sostenga esa radicalidad en la Cuarta Transformación? Porque la oposición lo tiene claro a largo plazo. Si sale, me faltó Lili Telles, ¿no? Como personaje, benemérito personaje de este grupo.
de la intervención. Estos personajes ponemos a cualquiera y van a pensar lo mismo, que venga Estados Unidos a salvarnos, estamos en la peor de las dictaduras, Morena concentra todo el poder, ahí no hay novedad. ¿Qué es? Bueno, hay 5 personajes jugando más o menos lo mismo, Margarita Zavala, Claudio X, o sea, son ¿cómo se dice estos dulces que te dan en Navidad? Un aguinaldo, eso, el aguinaldo de la oposición con los peores dulces, eso sí hay que decir. Y la sociedad sabe que eso está ahí. Son de los dulces que nadie quiere comer, ¿no? De los que dejan hasta el final. Tampoco voy a hablar de eso, porque todo es mejor que la oposición. Entonces, sí, ya sé cuál es. El dulce menos favorito de todos, esos son. Y sin embargo, hay que hacer otros dulces. Digamos, hay que motivar que llegar al 2030 con un candidato fuerte, pero también lo hemos dicho varias veces, mantener un pensamiento político de largo plazo que sepa que la oposición va a usar todos los instrumentos que tenga, incluida la guerra. El caso de la llamada a la intervención de Estados Unidos es muy grave en el sentido de decir al exterior también, estamos dispuestos a que si perdemos con una elección, si pierde el PAN, si pierde el PRI, venga a Estados Unidos y nos apoye con lo que tenga. Entonces, si quieren que nos apoye directamente con un candidato gringo, ¿no? O sea, eso es lo que está en la agenda futura. Y bueno, termino con esto, que cómo vamos a seguir debatiendo el tema, por ejemplo, ahora de los pueblos originarios en la Suprema Corte. Porque ya ahí también se está dividiendo. Hay quien dice, ¿qué tiene que ver? Que sea indígena, eso no cambia, de lo que tiene que saber es de cuestiones legales, su identidad no le da ningún derecho a elegir sobre otras identidades de México. En fin, hay un debate muy convulso y muy denso sobre lo que es hoy la política, pero sí, bueno, yo creo que el auditorio lo tiene claro. En la medida en que cada sociedad es consciente de su propia historia, pues también va imaginando los retos que le va tocando construir, ¿no? Y en esa imaginación de retos es cambiar la democracia, de esa democracia que decía Pablo, que es como, y tú también lo decías, que es como esa democracia a la Schumpeter, ¿no? O sea, especializada y que tiene que ser la gente que conozca de leyes y de la parte jurídica y que todos los demás debemos de escoger entre los mejores preparados, con doctorado en Yale o en cualquier otra universidad o como Harvard también, ¿no? Porque como pasó un desfile con los neoliberales de ese tipo de personas que tenían sus doctorados en Yale, en Cambridge o en Harvard y que no resolvieron absolutamente nada, ¿no? Entonces, es ir hacia una democracia que sea distinta a esa democracia, pero pensando también en esto otro que dices, que bueno, tenemos una oposición que es el dulce que nadie quiere, pero como en la economía financiera, cuando ese dulce que nadie lo quiere, lo vas juntando con otros dulces, lo vuelves a empaquetar, le cambias la envoltura, lo vuelves a vender y entonces te da otro resultado a partir de esa basura que quedó. Nos vamos a enfrentar entonces a ese reempaquetamiento de una oposición que frente a la pérdida constante y gradual de posiciones dentro del Estado va a reiterar esa parte de decir, nos vamos a presentar como gato pardo, o sea, vamos a decir que somos lo nuevo para que no cambie nada.